Bienvenidas y bienvenidos a Primera Ola. Hoy estamos con el micro de Julio, en donde no sé si vamos a hablar tanto de los abusos como de otras cuestiones que tienen que ver con sus formas de manejarse en el mundo. Y para eso estoy con mi amiga Florencia, que se encuentra acá en España. Por ahí no de la mejor manera el día de hoy. Pero nos va a contar, nos va a empezar contando los orígenes de Julio para que entendamos de dónde sale este ser que quizás siniestro y realmente derretido. Bueno, estaba compartiendo un micrófono y también el mismo virus que me aqueja. Me gustaría empezar con esta investigación que me ha llevado a lo que sería Papuchi, ¿no? En uno de los comentarios donde se dan a conocer estas noticias de abuso de Julio Iglesias, aparece un mensaje que dice: el instrumento de Papuchi era mejor. Por lo tanto, empiezo a investigar, porque ni siquiera sabía quién era Papuchi, y resulta que a nosotras, que somos muy perfiladoras, Papuchi nos parece un elemento fundamental para perfilar a este señor que se ha ido convirtiendo en todo lo que es, no sé, Un asco. Bueno, sí, una especie de señor mayor derretido y tocador. Viejo verde se llama eso. Puede ser que esto salga muy lejos, te tengo que acercar el micrófono. No, bueno, lo podés repetir. Ok. Es que creo que es una de las mejores palabras para definirlo, y es una de las que más le gusta usar a Paula. Viejo verde. Sí, me gusta. Le encanta decirle viejo verde a los viejos verdes, ¿no? Porque las jóvenes son la fruta verde, ellos son fruta madura, casi podrida. Bueno, no sé. La cosa es que me parece interesante empezar con este perfil de Julio Iglesias con su papá, llamado Papuchi. Ya raro el sobrenombre para un doctor ginecólogo. Pero pará, ¿todo el mundo le decía Papuchi? Sí. Ah, no solo él, claro. En las noticias, en todos lados decían Papuchi, Papuchi acá, Papuchi allá. Papuchi muere a los 90 años y deja su última semilla esparcida, ya que un niño nace con esta esposa, la que tenía 28 años cuando él tenía 80. Entonces, bueno, Papuchi es todo un semental, pero al parecer una gran contradicción, porque es un semental al mismo tiempo que comparte con el resto de los varones de la familia de Iglesias, una condición, si queremos ser, políticamente correctas, que vamos a develar un poco más adelante, pero a mí hay algo que me... Es raro, porque toda la familia es ufana de esa condición. ¿Para qué te ufanarías? No sé si es ufana, pero sienten la necesidad de aclararlo. Y yo lo entiendo, ¿no? Porque ponele que vos sos un sex symbol. Un sex symbol con complejo. No, mejor que sepan que va a venir, ¿no? Para que no se haga la habladuría por detrás. Claro. Mejor la sinceridad en ese sentido. Papuchi era simpatizante de la Falange, era falangista, lo que lo llevó a estar varias veces detenido, inclusive en un campo de trabajo forzado. En un tribunal popular los había a los hermanos, ¿no? Eran dos hermanos, hijos de un farmacéutico que también andaba haciendo quilombo y era parte de la derecha. Un tribunal los había condenado a 3 años, pero bueno, las cosas se precipitan y solamente están un año, donde los hacen arreglar las vías de un tren. Dicen que tenía jornadas de 15 horas, muy parecido a no, porque tienen jornada de 24 horas, la que denuncian. Pero bueno, él dice que le dejaban dormir, por lo menos, en los trabajos forzados, pero él dice que en realidad trabajaba más por el placer de sus captores, porque la vía ya estaba hecha y se la hacían hacer una y otra vez durante 15 horas. Muy griego. Muy Sísifo. Sí. Bueno, la cosa es que cuando todo se da vuelta, sube Franco, al señor se lo premia con una diputación. Así que se hace diputado por Madrid, se recibe de ginecólogo, que él va a fundar una clínica. Es uno de los que ha introducido el parto sin dolor, que significaría,
la industria farmacéutica, ¿no? Con Peridural. Y su clínica era la clínica estrella donde iban todos los famosos. Me recuerda mucho a Cormillot todo esto que estás diciendo. Bueno, porque... Hago una... Pero lo que te diría es que Cormillot se ha hecho famoso por sí mismo. En cambio, Papucci ha utilizado un poco el brillo de su hijo estrella. Claro. Un hijo al que abandona. Porque Papucci, al parecer, era muy de la falda. Era muy de cualquier falda, qué sé yo. Así que él, como en un momento, directamente los abandona a ellos. Siempre se aclara que la madre de los Iglesias la conoce en un carnaval. Yo no sé si es como para quitarle un poco de seriedad a esta relación y el abandono posterior, ¿no? De la mujer y de sus hijos, porque bueno, él se deprimía, él ya tenía otras prioridades, así que en realidad él no participa de la crianza tanto de Julio como de su hermano. A mí me parece interesante el tema de que Papucci sea un ginecólogo. Me parece interesante de que haya sido parte de la falange, ¿no? Porque son todas cosas que después, una vez más... Se recrea, ¿no? Se recrea Dañanamente. Sí, se recrea ahí. Se recrea en este relato de abuso, ¿no? Que está llegando al diario.ar, no sé, al diario... .es. Bueno, entonces... De todas maneras puede ser que entonces él lo haga como un llamado de atención, ¿no? Porque si no, él no fue criado, porque uno lo primero que piensa es, a ver, criado por ginecólogo, quizás ahí dos cables, ¿entendés? Chocaron mal y por eso le hace así, pero no, quizás es como una llamada de atención a su papá. Claramente él siempre, y al igual que su hijo Julio Jr., él siempre está tratando de congraciarse con su padre, él siempre está tratando de llamar su atención. Él siempre, bueno, le ha llevado, todo lo ha hecho por él. ¿Y qué es lo que siempre vemos en esta, como la otra vez poníamos en los posteos de Instagram, es lo que siempre vemos en este tipo de personas a las que envilecidan, ¿no? Que siempre hay un padre que te ningunea, siempre hay una carrera de futbolista frustrada y este padre que no te da tu lugar, nunca te termina de dar tu lugar o nunca te termina de aceptar. Papucci también fue secuestrado por la ETA. Papucci era medio figuretti, entonces... Figurete before Gump, boludo. Exacto, entonces su forma también de la forma de atrapar a Papucci, que tiene la ETA, es hacerle creer que le van a hacer una entrevista, y entonces él llega a un departamento donde está esperando que la gente esté con las cámaras, y en cambio eso está con las pistolas, así que le secuestran y lo tienen varios días, 10 o 20 días, que él dice que sufrió mucho más aún en ese secuestro que en sus días en los campos de trabajo forzado, ¿no? Y ahí Julio Iglesias se echa la culpa, dice esto ha sucedido por mi culpa y se empieza a poner cada vez más y más paranoico y empieza a construir estas casas, además por el hecho de no tributar en su país, porque él dice que si él tributara en España tendría mucho menos. Sí, probablemente. Probablemente tendría mucho menos, ahora estamos hablando de una fortuna que ronda los 700 millones de euros, más o menos, ¿no? Como tiene muchas sociedades offshore y todo eso, es muy difícil de calcular. 19 sociedades offshore salieron en los Panama Papers. Está en Indian Creek, que es una isla de millonarios totalmente fortificada, que no entra ni sabe nadie. Tiene esta mansión en Punta Cana. O sea, más allá de sus fines tributarios, también es esta cosa de paranoia absoluta de la... del millonario, de aislarse en las islas de millonarios. Exacto, que es lo que está pasando ahora con Groenlandia. Hoy estaba viendo todas las relaciones de quiénes son los que le llevan el proyecto a Trump, porque con el calentamiento global Groenlandia se derrite y entonces esa agua de deshielo se puede utilizar para poner unos lindos centros de inteligencia artificial y hacer como una nueva sociedad ahí de tecnomillonarios que van a vivir en esa isla y bla, bla, bla. Así que bueno, más o menos siempre están todos buscando lo mismo, que es la seguridad máxima, el empleado sin vacaciones y la longevidad absoluta, que a esto ya no estaría llegando Julio. Julio no nos muestra fotos de él. Desde hace 40 años. Hace 40 años. De hecho, todas las noticias que se hacen ahora no lo muestran como quien realmente es. Y pensemos en un Julio que se la ha pasado besuqueando a todo el mundo y que de pronto quiere seguir tirando besos y que capaz que encuentre una carita que lo esquiva. Que lo esquiva, claro. Sí, como no han podido esquivar por justamente lo que decías hoy, que estamos acá la anotadita la palabra, que es... la sideración. Ese es un concepto que parece ser que es una reacción que tenemos, ¿no? Frente a ciertas cosas que nos dejan frisada.
Y que es como, por ejemplo, y acá yo entraría en profundidad al tema del micropenismo de la familia Iglesias. A mí una vez hace mucho tiempo me habían dicho que si un hombre te exhibía su pene en la calle, lo cual era algo muy común en mi vida. Sí, a mí, la mía también. Va, la de cualquier mujer. La de cualquier mujer que va a la escuela. Sí, bueno, total. Y después a la mañana. A la mañana. Mañana, ¿por qué sacar el plato a la mañana? El frío que hace. Bueno. Resulta que a mí lo que me habían dicho una vez es que muchas de estas personas que son exhibicionistas, ¿no? Lo que hacen es buscar esto mismo, ese estupor, ese freeze, ese horror, ese congelamiento para confirmar que tienen un pene. Ah, mirá, ya. Sí, y por eso justo cuando hablábamos la otra vez con Flor Patrón, me decía, no, es re de pito chico ser acosador. Y yo le decía, bueno, y no solamente eso, porque hay denuncias que dicen que entraban al living, que Julio César se estaba sacando el instrumentito. Y resulta que puede tener que ver con esto de provocar una reacción en otra persona para confirmar que realmente tienen un pene, aun cuando es tan pero tan pequeño. Claro, y también por eso la ufanación, ¿no? La ufanación de comentarlo por todos lados a diestra y siniestra, puede ser eso también. Claramente, o sea, acá el que nos va a hablar más, que me parece que es el más desgraciado de todos, porque Enrique Iglesias yo creo que es el que, a pesar de tener todos sus órganos internos al revés, por ejemplo, que tiene un pulmón para otro lado, el corazón del otro lado, de qué sé yo, a pesar de todo esto, creo que es como el que más ha zafado. No se habla con su padre. Salió como espejado. Salió como espejado, entonces es un problema si tiene un accidente o algo, porque cuando le van a buscar las cosas están del otro lado. Creo que es el que... Menos mal que es famoso. Sí. Y que todo el mundo lo sabe. Y Julio le tiene unos celos bárbaros, porque Julio compite. Como Papuchi competía. ¿Por qué te pensás que Papuchi termina casando con una, no sé si era cubana, de 28 años? Cuando Julio se había casado con una tahitiana de, no sé, de 17, digamos. Había esta competencia de micropene a micropene, a ver quién la tenía menos grande y quién tenía más mujeres, a pesar de eso. Entonces, bueno, yo creo que acá el más perjudicado es Julio Iglesias Jr., que es el que sale a contar, que además que, bueno, o sea... no, ¿cuál es el que destapa a la mujer como si fuera Julio Iglesias? Bueno, que lo destapa como si fuera un auto. Sí. No, bueno. Un horror. Bueno, de tal palo a tal astilla, presenta a su novia destapándola como quien descubre un busto, que es una zarzaria que respira, y que lo peor es que está entera la persona. La posa, ¿no? Como que le sacan la telita de arriba y ella sale posando. Pues sí, che, bueno. Ese para mí es el más afectado, que es quien hoy está al lado de Julio, quien canta sus temas, dice que él tiene gran honor de cantar los temas de su padre. Es como el más... acá ha estado con Marcelo Tinelli, y cuando está con Marcelo Tinelli, o sea, es una gran humillación esto de nunca ser ni el Julio Grande, ni el Enrique, ni nada, ¿no? Parece el Julio Junior. Y además esa lleva el nombre, esa es lleva lo peor. Lleva el nombre. Y acá cuando estuvo en lo de Tinelli, entra Waldo, un saludo para Uruguay, disfrazado de Enrique. Y vos lo ves a él, que está súper incómodo, que no quiere que le haga una imitación del hermano que todo el tiempo le ha hecho sombra, o sea, él vive entre la sombra del padre y la sombra del hermano. El hermano se ha sacado el lunar, porque como que no quería seguir con la tradición esta. No solo eso, tenían cáncer. Eso es lo que dice, en realidad quería borrar lo que le remitiera a su padre. ¿Vos decís? Sí. Sí, ahí hay dadillos fuertes porque no se hablan hace muchísimos años. Bueno, toda esta introducción es para llegar al hecho fundamental de todo esto, pero que empieza con algo que podría parecer no muy importante, pero sí lo es, que es la decomisación de los 42,6 gramos de comida fresca que Julio Iglesias lleva en su jet privado a Punta Cana. Por supuesto, en un aeropuerto del que él mismo es dueño. O sea, imaginemos que un dominicano viene y decide poner un colombiano, un dominicano, quien quiera, decide poner un aeropuerto privado, no sé, en Andalucía, y llega con su jet privado, y el control que hay es el control que se le puede hacer al dueño de algo. Nadie permitiría eso. 40 cajones así de mango. Con 40 cajones de mango, lleno de la mosca de no sé qué. Bueno, es algo que jamás sucedería en otro lugar, pero que sí sucede en Punta Cana, donde Julio Iglesias ha sido quien ha... Bueno, es uno de los dueños de todo Punta Cana, y se ha hecho un
un aeropuerto para poder aterrizar o sea, lo que se dice es que él usualmente hacía llevar comida en sus aviones privados porque a él le gusta comer así. Esta es la explicación. A él le gusta comer así. Entonces, bueno, desconociendo toda barrera sanitaria, trae toda clase de productos frescos, pechugas de pollo, mucha pechuga de pollo, carnes, bueno, todo tipo de cosas que nadie se atrevería a pasar por una aduana. O sea, nadie, todo el mundo conoce las barreras sanitarias, pero él se traía hasta los mariscos de acá. O sea, bueno, desconociendo absolutamente todo, como lo que está empezando a pasar, ¿no? Que yo siempre me acuerdo cuando Icardi le grita a la jueza: yo hago lo que quiero porque soy millonario. Eso, sí. Y hay esa idea, Sí. hay esta idea que se sostiene en una base de que si vos criticás eso es porque lo envidias y porque eso es un resentido, porque vos harías exactamente lo mismo. Y no, la verdad que no. No, hay gente que es millonaria y que no lleva la mosca del no sé qué a otro país. O sea, no hay nada que ver con que estás infringiendo la ley. Es que te cagas un poco en todo. Y una de las cosas terribles que pasa en este caso, si bien se dice que es como una vendetta de su ex socio Frank Reiniere, que es una de las familias dueñas prácticamente de República Dominicana, con la que se ha separado Julio. Bueno, hay un perro ladrando aquí en la plaza de Seca. No creo que se escuche. Bueno, menos mal. Es que lo que a mí me pareció muy fuerte, y acá ya entraríamos a la segunda parte, que es lo de los abusos, es que cuando, bueno, por supuesto, Julio Iglesias pone el grito en el cielo porque se ha filtrado la noticia de que lo han detenido, que le han sacado la comida y se muestra el video con una hilera muy larga de pechugas de pollo, que además dice, o sea, el tema de la aromatología están todas blandas. Yo también pensé lo mismo, eso no está congelado. Por el calor que hace en República Dominicana, bueno. Y a mí una de las cosas que me parece muy fuerte es que cuando pasa esto, el mismo presidente de la República Dominicana y su ministro de Salud le piden perdón a Julio Iglesias, diciéndole que esto se ha tratado de un malentendido. Claro, eso debe ser porque Julio Iglesias, teniendo todas estas propiedades, debe tener cierto poder político en Panamá para poder meter lo que se le cante y para que el presidente le pida disculpas, ¿no? Y a mí lo que me parece interesante entonces es, si un presidente te pide disculpas por haberte encontrado las pechugas podridas en tu avión, ¿qué pasaría cuando una persona que trabaja en relación de dependencia, que está encerrada casi en una relación de trata o de esclava, quiere denunciar a Julio Iglesias en ese mismo lugar? Digamos, ¿qué garantías tenés donde un presidente te está pidiendo perdón por algo que vos hiciste mal? ¿Qué tipo de garantías y qué tipo de seguridad tenés para denunciarlo? Que además es muy triste cuando ves los relatos de estas chicas, sobre todo de la que trabajaba como, ¿no? Que era como su, no sé, ¿cuál es la manera políticamente correcta de decirlo? Que estaba como todo empleada. Sí, empleada, no sé, bueno. Sobre todo ella dice como que en un momento había gente que le decía, pero vos no tenés que hacer eso. Y acá yo creo que vemos de nuevo el tema de la aseveración, ¿no? Como vos estás completamente a merced de alguien y pues, ¿Querés que corte un poquito? Sí. Chicos, ¿no se dan cuenta? Ahora. Entonces, bueno, ella como lo que describe es un poco este estado de dessideración donde además se dice siempre que el abusador no es como que va alterando abuso con premio. Entonces un poco te va confundiendo. Por supuesto, él las llamaba por teléfono y les decía, ¿estás preparada para que te cambie la vida? ¿Cómo? Pretendiendo que la vida va a mejorar, ¿no? Que va a empeorar considerablemente con trabajos en donde no pueden dormir y en donde tu jefe se propasa con vos. Y acá es donde ella dice que se da cuenta como mucho tiempo después, cuando dice, mirá, no es normal que te haga esto o que te pida que... Bueno, no. Era muy jovencita también. También a mí lo que pasa que es que cuando se describen los abusos muy gráficamente, a mí me hacen mal. Y yo creo que esas cosas no las deberíamos repetir. Es mi sensación, o sea... yo creo que no deberíamos contar qué fue lo que hizo. No, ya todo el mundo lo sabe y además todo es horrible. Es horrible y quien no lo sepa, mejor que no lo sepa. Me parece innecesario. Pero bueno, son cosas como muy jodidas en un contexto de pandemia, donde el señor estaba encerrado
temeroso, probablemente como todas las personas mayores, estaba encerrado en su mansión y cuentan ellas que las dejaba salir una vez cada 3 meses, que para entrar a su servicio también se las mandaba un ginecólogo y se les practicaba exámenes de todo tipo, de ETS, y pruebas de embarazo y un montón de cosas que dicen, pero eso es legal en República Dominicana, ¿no? Sin embargo, Parece que es ilegal en todos lados. pero sin embargo a ninguno de los hombres se le practicó ningún tipo de análisis. Entonces, acá hay una premeditación de decir, bueno, a ver si tengo al lado. Como este tipo de colonoscopía no se practicó Nada. Bueno, tenía pocos hombres también, eran todas mujeres, una especie de harén. Sí, un sultanato es lo que va a decir su ex mayordomo en unas declaraciones de 1986. O sea, ya seguía ella. Sí, decía, su casa en Miami era como un sultanato y Julio tenía rasgos autoritarios. O sea, imagínate ahora que debe ser tipo una especie de, porque aparte no se puede mover mucho, así que ahora debe ser una cosa terrible, que una persona que siempre ha vivido de su belleza y de su encanto, de su pelo y de su pelo, de pronto ser como una cosa ahí, medio como una gelatina. Como el pescado ese cuando lo sacás se pone todo bombado. Ese pescado, que tiene como una carita media... Sí. Sí, exactamente. Entonces, bueno, se entiende también el tipo de cosas a las que somete a las mujeres que trabajan en su finca. Y a mí hay algo que me parece interesante también, es que dentro del contrato que ellas firmaban, que entiendo que también es lo mismo, ¿no? Yo no creo que una persona que vaya a desempeñar el tipo de trabajo que hacía va a ir con un abogado a que le lea la letra chica de un contrato que firma, porque él se cuestionaba mucho. ¿Y ella para qué aceptó esas condiciones? Pero bueno, dentro de esas condiciones había una que a mí me parece muy interesante, y es que te prohibían hacerte amiga de otra, te prohibían hacerte amiga de otras chicas. O sea, no podías hablar con ninguna de las chicas que estaban ahí. Lo que evitaba era la comunicación entre ellas, como para, ¿entendés? Para decir, che, a vos te hizo eso o no. Bueno, entonces te tenía aislada, totalmente aislada y controlada por él todo el día, porque además sus ex mujeres han contado que era un control freak. De hecho, Baitaré contaba, bueno, hay muchas mujeres que lo han denunciado y han contado como, bueno, una cosa medio P. ¿no? Como esto de controlar a las mujeres, de darles joyas y cocaína y obligarlas como de 7 veces por semana a hacer trío, que yo también creo que debe tener que ver con este hastío que él tiene, como este deber de estar con todas las mujeres y este deber de... Bueno, y también el pene. Tiene una adicción. Tiene una adicción. Tiene una adicción. Es una adicción a poder. No. Para mí es una adicción porque lo relata con números. O sea, cuando él dice de ello, que he tenido más de 10.000 amantes, no sé cuánta cantidad de amantes eran, que yo una vez hice la cuenta y te daba como 4 o 5 por día desde que se empezó a tener relaciones sexuales. O sea, 4 o 5 mujeres, o sea, una cantidad exorbitante. Bueno, pero ¿por qué no pensar que en realidad está compitiendo con el padre? Que dice que abandona a su madre y que se dedica a las polleras. Que decir el número en voz alta, forma de ir con el padre. ¿Sabes que el padre nace ginecólogo? Claro, el padre ginecólogo seguramente habrá dicho cosas así, como yo habré traído al mundo a 1000 bebés, o cosas así, como de número para quedar más. Yo he visto 7.900 con vaginas, claro. Claro. Y además que, bueno, ya se sabe, eso es medio que levanta, señora, el ginecólogo. No me mires así, no es nuestro caso, pero antes el doctor era como algo, ¿viste? Bueno, sí, el doctor se lo veía bien. El doctor se lo veía más bien. Eso le daba sexy, sí. Nuestras abuelas y todo eso morían por los doctores. Y más el dueño de una clínica. Sí. Estado de franquista. Entonces, yo creo que también ese 4 o 5 que te daba el número, también está explicado por el hecho de que él obligatoriamente seguía haciendo tríos. Y es lo que ahora con esta dentro de tráeme un café y hace un trío. Y las hacía hacer tipo 4 o 5 veces, o sea, señor, no puede más. Todo el estado de derretimiento y putrefacción en el que está, que no lo sabemos bien, pero lo podemos intuir porque el señor tiene 80 y pico de años y tomó sol toda la vida, que se azotó, y habrá quedado... Bueno, acá hay una foto que no sé si está hecha con la inteligencia artificial, que es la que puse en el... ¿Cuál es? Ah, no, esa es verdad, pero todavía no es del hoy.
No es del hoy. Hoy está peor porque, bueno, como él tiene un tumor benigno y ahora para decir que él es inocente, dicen, porque el señor tiene un tumor en la médula, ¿y cómo va a poder someter una jovencilla? Como si para solamente uno pudiera someter por la fuerza, ¿no? O, ¿por qué se ha quedado? Yo digo esto porque estoy leyendo todo acá, que ahora en España y viendo todas las cosas acá. ¿Y por qué se ha quedado? La primera vez que la ha violado, a mí cuando... Y mucho esto, ¿no? Mujer que dice, a mí cuando lo han intentado, yo me he ido. Mucho esto de que como a mí no me pasó, a otro no le puede. Claro. De que como yo no lo permití, claro. Bueno, no sé, la otra también debería no haberlo permitido. Claro. No entendiendo nada. Pero además, y olvidando que todas estas mujeres, cuando eran abusadas, estaban en mansiones en la Loma del Orto, de las que no te podías escapar. O quizás la única forma de escaparte era en un jet privado que lo ibas a pilotear vos. O sea, ¿cómo hacías? Bueno, ahora ya Paula hizo la película en la que la fisioterapeuta se sube al jet y se va. No, pero lo que yo sí creo es que un señor con tanto poder, digamos, bueno, y además con tanta fama, ¿no? Y con tanto poder, yo creo que uno llega a trabajar ahí pensando que, bueno, que va a gozar de las mieles, de trabajar con un millonario famoso y después en realidad con lo que se encuentra es que goza de las hieles más que de las mieles. Porque decían que tenían 24/7, sufrían con los 3 meses, que no le dejaban tener novio, que... Bueno, no les controlaban la comida, o sea, además de que tenían que comer todos los días y hacer tríos todos los días, medio que me daban arroz o... Perdón, y llevarlo y traerlo al mar en bikini. Traerlo al mar en bikini. Bueno, digamos, es mucho, es muchísimo. A mí lo que me da mucha pena es que para defenderse, Julia Iglesias ha sacado unos mensajes de WhatsApp que mandaban ellas, que o sea, que no tiene nada que ver. Que vos le podés seguir diciendo feliz cumpleaños o qué sé yo, quizás porque, no sé, por 1000 cosas, porque querés quedar bien o no sé, porque esos mensajes están editados, no sabemos si son verdad o no, pero él publica los nombres. Entonces, toda esta protección a la víctima que había, donde los nombres de ella no trascendían, sobre todo por su propia seguridad, viviendo en ese país, bueno, él demostrando quién es realmente, da a conocer sus nombres. Y no solamente da a conocer sus nombres, sino da a conocer que la fisioterapeuta tiene OnlyFans. Entonces vamos a ver en muchos programas cómo dicen, pero ¿cómo identidad protegida? ¿Cómo identidad protegida? Sí, tiene OnlyFans. Por favor, señora fiscala, ¿qué puede hacer con eso? Como si una cosa... claro, que dar a la otra. Justamente la identidad protegida es que no se sepa quién soy y para quién trabajé y qué sé yo. No es que yo puedo hacer con mis redes sociales lo que se me cante si vos no sabés quién soy, quiero decir. No, y además que nadie quita que porque vos trabajes en OnlyFans no puedan haber sido abusada. ¿Cuál es la relación? Ninguna. O sea... No, obvio, eso ninguna. Después son formas de monetizar cuando a lo mejor en la precariedad en la que se vive en República Dominicana. Bueno, de hecho... Muchos de los comentarios que había en las redes cuando se tocan estos temas es las dominicanas tienen fama de ser prostitutas. A donde llegan siempre están ofreciendo su sexo a los señores. Bueno, eso no nos está hablando de las dominicanas como una... No, está hablando del país. Nos está hablando de una precarización y bueno, de qué voy a vender, de qué voy a vivir cuando llegue al país que no... Sí. No pueda trabajar en cualquier lugar. Bueno, además otra cosa es que él no le gusta mira, es abogada, si se está poniendo para esto, se ve que tiene ganas de trabajar y qué sé yo, y él no la quiere porque la chica había estudiado. Entonces la gente de la que se rodeaba era personas que él pensaba, yo no lo sé, que él pensaba que no estaban letradas. No, claramente. Y además está el tema es que como realmente que ellas muestran que ellas ni siquiera se daban cuenta mientras iba pasando, porque esto es una práctica muy usual y acá viene en mi propia historia personal, que es que en la casa de mi abuela, el nombre de Julia Iglesias era mala palabra, porque mi tía le había ido a hacer una entrevista a Julia Iglesias y la intentó besar y qué sé yo, bla, bla, bla. Y cuando ella, bueno, le dice soy casada, no sé cuánto, le manda unas flores a su casa que recibe su marido. Entonces, bueno, todas las fotos que había de mi tía con Julia Iglesias, mi abuela se encargó de recortarlas muy prolijamente, entonces podemos ver esta falta de Julia Iglesias. Yo crecido con esas fotos. Las ponían en el portarretrato como tu tía en el aula. En el Naven. ¿Pero para qué tirarlas? Pero ahora hace poco encontré una que todavía está.
Pero claro, y lo que vemos ahora es que era una práctica que él tenía como totalmente internalizada, esto de que no, es como el besuqueiro, ¿no? Como este hombre que se metía este hombre brasilero, que creo que era portugués, y que se metía en las canchas de fútbol a besar a los jugadores de fútbol, estrella, o una vez se metió a besar al Papa cuando fue a Brasil. Y él, su único objetivo era darle besos a los famosos. Una vez en un recital de Frank Sinatra, el besuqueiro se sube también. Frank Sinatra se asusta muchísimo, porque imagínate que con Yankee no lo vas a besar de prepo. Creo que también estaba buscando este concepto que introdujimos hoy de la sideración, ¿no? En esto de besuquear a famosos. Bueno, parece ser que tenían los famosos siderados. Todos los famosos siderados. Y bueno, esto es como lo mismo, pero al revés, ¿no? Es este Julio Iglesias que no puede parar de besar a quien sea, pero no puede parar. Mujeres igual, pero el besuqueiro no besaba la boca. No, pero tenía esto de tomar por asalto el beso. Sí, eso es el beso no consentido, es famoso, y él sería el beso no consentido de las mujeres, que yo supongo que en sus años mozos las habrá derretido, y que hoy por hoy, cuando te quiere dar un beso, bueno, digamos, supongo que debe causar bastante rechazo. Esto es lo que cuenta la fisioterapeuta, ¿no? Como la toquetea, o la empleada esta que cuenta, y ahí yo venía con lo del padre que era falangista y que había sido parte de la falange, como se nota que tiene algún tipo de perversión y algún tipo de descuadramiento de lo tenido todo tanto, ¿no? Porque Baitiari cuenta, por ejemplo, que ahora salió a decir que no, que el libro, como lo tradujo un escritor, no entiende mucho castellano, puso otras cosas. Pero en realidad ella no había querido decir nada de lo que... Pero bueno, ella ahí cuenta cómo él le da cocaína, o sea, Julio Iglesias también debe haber tomado cocaína en los 80 como loco, enfiestado todos los días, casi como un deber, para mí, para competir con Papucci. Y bueno, acá donde yo creo que, si bien se dice que, claro, porque es poderoso y rico, entonces ahora todos lo quieren atacar, quieren sacar rédito, o se piensa mal de los millonarios porque sos un envidioso y un resentido. Bueno, también podemos pensar, porque una chica es humilde, centroamericana, porque aparte lo que se dice es que ellas dos no son, mira, es mucho peor, más vulnerabilidad. Ellas no son dominicanas, que una es haitiana, que para República Dominicana los haitianos son como, tipo, lo menos, y que la otra es venezolano. O sea, son dos chicas que han venido sin nada. Sí. ¿No? Mucho más vulnerables aún que siendo del mismo país. Entonces, bueno, creo que es lo mismo, ¿no? Como decir, bueno, no, porque es rico lo quieren atacar, también digamos, bueno, porque es pobre vamos a pensar que denuncien, con todo lo que implica una denuncia de abuso, ¿no? Que es un bajón, y es súper ardua y es terrible. Con todo lo que implica eso, no, bueno, no les creemos porque como son pobres le quieren sacar dinero al señor. Y en ese sentido creo que se dividieron muchísimo las aguas, y lo que me da mucha pena es que cuando la persona del abusador es de un lado, salen todos a defenderlo, cuando el abusador del otro, o sea, a mí me ha pasado cuando en la lista de Epstein leo que Noam Chomsky iba a la isla, y yo decía, bueno, pero capaz que iba a hablar nomás. Como que en un fondo no querer creer ciertas cosas y sí, por tu ego, ¿viste? Como cosas que sí, pero ay, no, todo. Bueno, pero no sé si todos los que están ahí eran realmente consumidores. Digamos, a uno le pasan esas cosas y creo que le pasa a todo el mundo, y aquellos quienes están más involucrados con esta guerra cognitiva que estamos viviendo, los podés ver en los comentarios, ¿no? Abajo diciendo, esto es lo que quieren los rojos, o sea. Y se van contra Franco, o sea, es lo mismo que está... Y a mí me impresiona, porque es lo mismo que está pasando en Argentina, que vuelve Videla y vuelve a hablar de los subversivos. Los zurdos. Y los zurdos, y es como que como el mismo, es como lo mismo, ¿no? Como acá están hablando de los rojos, de Franco, es como una cosa muy, muy... global. global. Y además me impresionó porque cuando entraba a los perfiles de quienes lo defendían, qué sé yo, para chusmear un proto, muchos usan la palabra coherencia, que es lo mismo que pasa en nuestro país. O sea, se ve que es como un tipo de lema que engloba a todas estas personas que hacen un nado sincronizado y van como, ¿no? Como repitiendo ciertos discursos. Este discurso de defender al millonario aun cuando yo no lo sea, porque quizás me pone de un lado que... Sí, pero también es no solamente eso, sino que es un antagonismo a lo que ha sido el Me Too, o lo que ha sido Ni Una Menos, y bueno, y el feminismo en general, en el cual cuando
cuando culpan a un famoso de estas cosas, toda la derecha sale, pero porque la derecha también está como arrebatada por todos estos movimientos que se han dado. Entonces, al final, en realidad lo único que están haciendo no están defendiendo a Julio Iglesias, están defendiendo sus privilegios y su manera de pensar. Y además quieren instalar el concepto que es falsa denuncia, que también el concepto que es falsa denuncia y la presunción de inocencia. Bueno, digamos, son delitos que se dan en un ámbito muy privado. ¿Cómo yo puedo comprobar que el señor me metió un dedo? Digamos, son cosas que se dan, a menos que tenga un video que me esté filmando. ¿Cómo lo que hizo el Me Too fue decir, bueno, te creemos, ¿no? Como, oye, las personas les lleva un tiempo denunciar, pero tratemos de creerle, porque nadie va a hacer esto porque sí. Además, tuvieron 2 años en el diario Punto investigando. O 3, son una cantidad de años bárbara. Dicen que 3 años, no sé, yo supongo ahora pasó esto de los trenes que descarrilaron, entonces un poco este tema quedó. Pero bueno, siguen los mismos, ¿no? Los mismos que defendían a Julio, teniendo el mismo discurso respecto del choque de trenes. Estamos en el tercer mundo, dicen por ahí. Yo recuerdo que en Argentina hubo algo muy, muy similar y se la llevó puesta la presidenta de esa tragedia. Y se llevó, el ministro de Transporte quedó preso. Bueno, son como cosas que se van repitiendo. A mí me impresiona que se vayan repitiendo estas cosas. Pero lo que va haciendo es esto, ¿no? Como volviendo al tema de Julio, es como a este señor le creo, a este señor no le creo. Como nosotros tuvimos un ente que era golpeador. ¿Cómo no va a servir en mi querida mujer? Le estamos hablando, no sé, ni un presidente, mi esposa, ¿qué nos queda al resto? Pero bueno, esos son como los discursos que se van repitiendo e instalando, que van socavando lo que logramos ganar. Pero bueno, fijémonos que, por ejemplo, a muchos jóvenes le mostraban las imágenes de Julio Iglesias besuqueando a todas las personas que le hacían una entrevista. Y que, bueno, que lo miraban como diciendo, che, pero esto no está bien, digamos, o sea, si bien hay un retroceso respecto del te creo, y de la vuelta a la presunción de inocencia y la falsa y la sospecha de la falsa denuncia, de todas maneras hay cosas que ya quedaron como más inadmisibles, ¿no? Bajo el manto de eran otras épocas. Que a mí no me volacen porque eran otras épocas y yo siempre me di cuenta cuando algo estaba mal. Sí. Y todas las personas que estaban conmigo también, digamos. Así que eso sí. En todo caso, lo que no podíamos era hablar, no era que eran otras épocas donde no te molestaba eso. No, eran otras épocas donde de eso no podías hablar. Y eso es lo que me parece que dentro de todo y en este gran tire y afloje en el que estamos viviendo ahora, bueno, digamos, quizás se vuelva a instalar esta idea de la falsa denuncia, cosas, pero al mismo tiempo, para las nuevas generaciones hay ciertas cosas que ya son inadmisibles y en eso creo que hemos hecho algún tipo de avance. Sí, completamente. Está muy bien el análisis final. Bueno, yo creo que vamos a terminar aquí, ¿no? Sí. Vamos a terminar aquí, lo vamos a dejar. Esperamos que vamos a estar volviendo a mitad de febrero, creemos. Antes tengo que decir algo que como todo hombre malo... Papuchi vas a decir. No Papuchi, que Julio, como todo hombre malo, tiene un hijo no reconocido. Que tiene la cara de él y que mira lo que le hizo. Le negó o sea, cuando el hijo no reconocido le consigue el ADN y prueban que es su hijo... él agarra y hace una maniobra, como siempre tiene los mejores abogados a los que le paga fortuna, para decir que no fue tomada de una manera legítima, que y le vuelve a negar la identidad a su propio hijo, que tiene su cara, y que ya tiene como 40 y pico, no sé, nació en el 78, o sea, es un hijo que tiene de hace mucho tiempo. Entonces, esto termina como de confirmar este perfil de hombre malo, ¿no? La maldad, totalmente. Y además el castigo ese de que el hijo no reconocido termina teniendo la cara del padre que debe reconocerlo. ¿Qué vamos a decir nosotros? Sí, de nosotras. Y una cosita más es que está en juicio con un montón de empleados de su finca en República Dominicana porque los echó sin indemnización. En la época de la pandemia los echó sin indemnización, ellos los tienen un juicio que lleva años y años y él recurre y como que ellos dicen, la verdad que nos podría indemnizar simplemente con el valor de 3 de sus vinos de toda su cava, ¿entendés? O sea, el tipo tiene 780 millones de dólares y no paga 50.000 euros en indemnización para que van, no sé, de 800 euros, una indemnización no la paga. O sea, a mí me parece impresionante y esto lo hemos visto en otros casos también, cómo estas personas, mientras más dinero tienen, más avaros son. Más avaros son y con más derechos
o más se ponen, me quieren quitar mi dinero. Sí, como que, sí, totalmente. Como si ese fuera el propósito de una persona que quiere su indemnización, que en realidad es lo que es por medio. Personas, los derechos no existen, las barreras sanitarias, pueden moverse a piacere, con la impunidad total, y que creo que bueno, es la época que estamos viviendo y que se va reformando, que se va haciendo cada vez más, sobre todo con el descreimiento que hay en el Poder Judicial y en la justicia general. Así que bueno, nos despedimos de este hombre malo, Truán y señor, y Gollum. Les agradecemos por tenernos paciencia porque estamos acá a un solo micrófono y siempre tenemos el mundo al hombro, pero no queremos dejarlos solos. Así que nos vamos a encontrar la próxima a mitad de febrero para seguir con Primera Ola. Les mandamos un saludo muy grande. Un saludo muy grande. Y lo peor de todo esto es que quienes en el futuro, quienes hagan memes de Julio en invierno, va a haber gente que haga más memes de Julio, ¿entendés? Como diciendo... Claro, apoyando, digamos, ¿no? O que ponga más sus canciones. De hecho, como que lo peor de esto es que yo hace como 4 días que me va. Bueno, así que a cuidar nuestras cabecitas y a no dejar que entren las cosas del mal. Y les mando un beso a todos. Y como un pequeño, como una pequeña protesta, podemos no compartir los memes de Julio este año. Chau.